Hermanos, estudiando la palabra del Señor en la familia, en la casa, con los niños, surgió una serie que vamos a comenzar hoy, una serie de tres partes, corta. Pero la serie se titula Primero lo primero. Primero lo primero. ¿Qué vamos a hacer primero? Lo primero. Ahora, ¿qué es lo primero? Todo el mundo va a decir, Dios. Sí, estoy seguro. Estoy seguro que todos los que están aquí van a decir, Dios es lo primero. Pero se van a sorprender al darse cuenta de que muchas veces, aunque decimos Dios es lo primero en mi vida, en la práctica, muchas veces no lo es. Y lo triste de eso es que no nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta y eso le pasa a usted y me pasa a mí también. Muchas veces yo estoy haciendo cosas que el mensaje que otros están recibiendo es que esas cosas que yo estoy haciendo son lo primero en mi vida. En 1974 ocurrió algo en Coral Gables. Estuve escuchando un testimonio hace unos días y lo compartí en Facebook. Si usted entiende inglés y lo puede escuchar, impactante testimonio. Es un podcast de 7 sesiones, 7 episodios. Y es acerca de un niño de 10 años en aquel entonces, llamado Chris Carrier. Chris tenía 10 años y venía de su escuela para su casa, estaba de regreso. Era el último día de clases justo antes de comenzar las vacaciones de Navidad. Ya la semana siguiente era Navidad. Y Chris venía caminando hacia su casa y le salió a su encuentro un hombre que venía en dirección opuesta, un señor mayor de unos 50 y tantos años. Y le saludó como si le conociera. Hey Chris, ¿cómo está Nina? Y él, aunque no le conocía, por él haber mencionado el apodo de su abuela o de su tía, yo no sé de quién era, él lo clasificó en el área de safe, alguien que estaba cerca de la familia. Así que ese hombre le dijo al niño, mira, es el cumpleaños de tu papá, y era cierto, sabía que era el cumpleaños del papá del niño. Queremos preparar, estoy ayudando a tu familia para hacerle un cumpleaños sorpresa a tu papá. Acompáñame para ir a comprar algunas cosas. Así que el niño le acompañó, se montó con él en un RV y aquel señor empezó a manejar y tomó rumbo norte, pasó Hialeah, Opa-locka y siguió más arriba al norte. El niño se daba cuenta que ya estaba pasando tiempo y cuando llegó ya por allá arriba, bien al norte, quizás ya en Broward, empezó a moverse en dirección oeste, rumbo a los Everglades. Aquel niño empezó a preocuparse y cuando ya se da cuenta de que no estaba seguro, ya era muy tarde. Estaba metido justo en los Everglades, en un lugar donde no había nadie, absolutamente nadie más que alligators, serpientes y de toda clase de animales que puedes encontrar en los Everglades. Aquel hombre bajó al niño del carro, lo llevó a un árbol, le dio un tiro en la cabeza, lo dejó por muerto, se montó en su carro y se fue. Sus padres, se pueden imaginar cómo estaban los padres de ese niño, buscando desesperadamente a su hijo y no había rastro de él por ningún lado. Recuerden, estamos hablando de 1974, en aquel tiempo los padres o los niños no estaban tan alertados como ahora. Nosotros le decimos a los niños, ustedes no hablen con gente extraña. Y la policía estuvo buscando un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Y cuando llega a 5 días ya uno
pierde la esperanza. ¿Sabe? En 5 días aquel niño estaba muerto. Sus padres estaban desconsolados. Al 6º día, aquel niño despertó de su estado de coma en el mismo lugar donde lo habían dejado por muerto. Estamos hablando de los Everglades, lugar que está lleno de cocodrilos, de serpientes, los python, que son serpientes grandísimas. Estaba embarrado de sangre, que cualquier ave del cielo podía venir y si no estaba muerto lo mataban. Aquel niño se despertó y no sabía qué estaba pasando, estaba desorientado, empezó a caminar hasta que encontró a alguien que lo llevó a una estación de policía. La policía le preguntó al niño qué día es hoy. Y él dijo el mismo día que le había ocurrido todo eso. Él no se había dado cuenta que habían pasado 6 días. Bueno, finalmente sus padres lo encontraron. Eso fue tremendo. Se encontraron y fue un testimonio maravilloso. La protección de Dios sobre ese niño. Lo que más llama la atención de este testimonio es que es algo que él no había pensado en el momento. Pasó el tiempo y este niño estaba con un trauma terrible. No confiaba en nadie. Donde quiera veía a un hombre que se lo quería llevar. No podía dormir en su cuarto. Tenía que ir a la cama de sus padres todas las noches a dormir porque era un trauma terrible. Temor, desconfianza. Era una familia cristiana. Pero él todavía no había tenido un encuentro con el Señor. Y un día, escuchando un mensaje de un pastor por la radio, entendió que la paz, la seguridad viene de Dios. Y fue cuando él abrió los ojos y entendió el milagro que Dios había hecho. Entendió que no se trataba de su historia, se trataba de lo que Dios hizo por él. ¿Quién se queda en los Everglades como muerto por 6 días? Es como que la mano del Señor estuvo allí, así cuidándolo como cuidó a Daniel en el foso de los leones. Y no permitió que ningún animal se acercara. Y el día que Dios quiso, él se despertó. 6 días sin tomar agua, 6 días sin comer, 6 días. Y decirlo es fácil, no es fácil vivirlo. Es impresionante, hermanos, cómo las cosas que Dios provee para que vivamos y las disfrutemos y le sirvamos rápidamente pueden convertirse en nuestra fuente de preocupación. Cuando removemos a Dios del primer lugar de nuestras vidas, la preocupación toma lugar en nosotros. Cuando removemos a Dios del primer lugar en nuestra vida pierde sentido, pierde razón de ser. Entonces dejamos de disfrutar la vida. Dejamos de caminar en la dirección por la cual Dios quiere movernos. Y empezamos a vivir una vida sin sentido. Aquel joven tuvo un encuentro personal con Dios cuando se dio cuenta de la protección de Dios. Y él empezó, su amigo realmente lo obligó a contar la historia a otros niños. Cuando él empezó a contar la historia, empezó a salir todo aquel temor. Y empezó a hacer esa historia de Dios, la historia que Dios usó para traer a muchas personas a los pies de Jesús. No se trataba de lo que le había pasado a él, a mí lo que me pasó, sino lo que Dios hizo a través de él para protegerle y para que él fuera bendición a otros. Entonces fue que Chris entendió que es Dios lo primero en la vida. Y cuando Él no es lo primero, nuestra vida está llena de temores todo el tiempo.
Jesús trata este tema de manera directa a sus discípulos acerca de la preocupación, acerca de qué es lo primero en tu vida, porque es algo que tiene que ver con todos nosotros. Como seres humanos que somos, nuestra tendencia es ir constantemente en contra de Dios. La palabra de Dios nos dice, porque no hay justo ni siquiera uno, todos se descarriaron como ovejas sin pastor, se fueron lejos de Dios. Y en todos estamos incluidos, tú y yo. Tenemos esa tendencia porque tenemos una naturaleza caída en el pecado, una naturaleza que busca todo lo que se aleja de Dios. En cambio, nuestra naturaleza en Cristo es la única que puede llevarnos en la dirección de la voluntad de Dios. Una de las razones por las que este es uno de los temas más tratados en la Biblia, el tema de la administración, el tema de priorizar, es porque la administración es uno de los indicadores de quién es o qué es lo primero en tu vida. Como tú administras tu vida o los recursos que Dios te ha dado para que vivas, revela qué es en realidad lo primero en tu vida. Así que en esta serie vamos a hablar de 3 indicadores, según nos relata la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, los versículos desde el 24 hasta el 34. Y todos nosotros conocemos este versículo, el versículo 33, que dice: más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Este verso habla de qué es lo primero o qué debe ser lo primero. Y que usted está de acuerdo conmigo que eso es lo que debe ser lo primero. Sin embargo, en la práctica, como dijimos anteriormente, no siempre es así. En otras palabras, si quieres saber cuáles son tus prioridades, solo tienes que chequear tu cuenta de banco, las transacciones que haces. Si quieres saber quién es o qué es lo primero en tu vida, solamente mira tu calendario. ¿A qué le dedicas la mayor parte del tiempo en tu vida? Si quieres saber quién o qué es lo primero en tu vida, tómate un tiempo y reflexiona en qué usas los dones y los talentos que Dios te ha dado. ¿Para qué lo usas? ¿Solamente para ti? ¿O también los usas para beneficiar a la obra del Señor, al reino de Dios? Los recursos que Dios nos ha dado, nos los ha dado para que disfrutemos de ellos, pero para que seamos bendición también a otros, ya sea dinero, ya sea tiempo, ya sea talentos. Todos ellos son recursos que vienen de la mano de Dios, no importa cuánto tú trabajes, cuánto te esfuerces, es Dios el proveedor de todos esos recursos. ¿Qué pasa cuando examinamos nuestra realidad y la comparamos con lo que el Señor dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Se ha preguntado usted o se ha detenido algún momento a preguntarse a usted mismo por qué no se me están añadiendo cosas a mi vida? Quizás porque ha removido lo que debe ser lo primero del primer lugar. Porque la fórmula es así como funciona. Esto no es multiplicación, no es a la inversa. Es en esa dirección. Buscad primero lo primero, y después todas las demás cosas serán añadidas. Y lo primero debe ser el reino de Dios y su justicia. Hoy vamos a ver el primer indicador. En los versículos del 19 al 21 vamos a leer. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional porque se hace más claro. Así que siga conmigo la lectura, los versículos del 19 al 21 del capítulo 6 de Mateo. Y dice así:
no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tus prioridades están determinadas por aquello que valoras más. Esa es la declaración, el statement de este punto y de este primer medidor, este primer indicador. ¿Cuáles son tus tesoros y dónde los guardas? Esa es la pregunta que te debes hacer. ¿Cuáles son tus tesoros y dónde los guardas? ¿Por qué? Porque tus prioridades están determinadas por aquello que más valoras. ¿A qué tesoro se refiere Jesús cuando nos dice, no acumulen tesoros para sí en la tierra? Si nos dice que debemos acumularlos en el cielo, al menos tenemos una pista. Sabemos que no son cosas materiales, no son cosas de este mundo, porque en el cielo no se pueden almacenar cosas terrenales. Así como no hay ningún lugar en la tierra donde podamos almacenar los tesoros espirituales. Entonces, por lo menos tenemos de entrada un club, una pista. Gracias, hermana. Ya tenemos una pista. Son tesoros espirituales. Entonces, entendemos que deben ser espirituales porque se guardan en lugares celestiales, en lugares donde no se pueden almacenar cosas materiales. Según la Real Academia de la Lengua Inglesa, nos dice que tesoro es la cantidad de dinero, y se lo dije, valores u objetos preciosos reunida y guardada. Otra vez lo repito. El primer concepto de la Real Academia o definición acerca de lo que es tesoro es la cantidad de dinero, valores u objetos preciosos reunida y guardada. Así que la Real Academia define como tesoro aquel cosa, dinero, eso que tiene valor, joyas que son reunidas y guardadas. Pero hay una segunda definición, y dice la segunda definición, persona o cosa, o conjunto o suma de cosas de mucho precio y muy dignas de estimación. Yo creo que esta definición segunda se acerca un poco más a lo que Jesús se refiere como tesoro en la palabra de Dios. Sabemos que es algo de mucho valor, algo que estimamos mucho, pero para que sea tesoro debe ser guardada o guardado en algún lugar. De modo que esto nos da un poquito más de entendimiento acerca de lo que Jesús está diciendo cuando se está refiriendo cuando nos dice acumulen tesoros en el cielo y no en la tierra. De modo que esta segunda definición es la que más se acerca. Es lo que para nosotros tiene valor supremo, aquello por lo cual estamos dispuestos incluso a dar la vida, aquello por lo que estamos dispuestos a dar lo que sea necesario. Cuando usted va a la tienda y compra algo, usted está valorando lo que usted va a comprar más que el dinero que usted da. Porque eso es lo que está haciendo. Usted está cambiando su dinero por algo que usted valora más.
Si para usted el dinero tiene más valor que la comida, pues no comerá. Se quedará con el dinero todo el tiempo porque la comida no va a tener más valor para usted que el dinero. Entonces, cuando usted cambia dinero por comida, usted está dándole más valor a aquello que usted está adquiriendo con lo que usted está entregando. Es un principio básico. Para adquirir algo siempre tienes que ceder otra cosa. De manera que Dios nos está hablando de sacrificio. Hay que sacrificar algo para poder obtener lo que realmente tiene valor. Y en nuestros tiempos nosotros todavía no entendemos en nuestra cultura que el cristianismo, la vida cristiana, es una vida de sacrificio. Que no es solamente cuando me sobra, es cuando yo entiendo que por fe la palabra me dice que debo sacrificar algo a cambio de lo que realmente tiene valor para mí. Si no estamos dispuestos a hacer ese cambio, eso va a revelar que es lo primero en tu vida. ¿Qué estás dispuesto a ceder? Eso no es lo primero. Lo que estás queriendo obtener es lo primero. Es lo que más valoras. No por gusto, Jesús también se refirió a sus discípulos con una parábola, la parábola del tesoro escondido. Y nos dice en el capítulo 13 de Mateo, versículo 34, dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Habla del tesoro. Vamos a ver, porque esta parábola nosotros predicamos acerca de ella hace un tiempo. Y nos dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Y acuérdense lo que dice el versículo 33 que leímos en el capítulo 6. Buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de los cielos. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Ya terminó la parábola. Una parábola de un versículo. El tesoro escondido es comparado, o el reino de los cielos comparado con un tesoro escondido, el cual un hombre encontró, halló. Pero después de haberlo encontrado y habérselo llevado, no, él lo volvió a esconder. Fue y vendió todo lo que tenía. Ahí se cumple el principio. Para poder obtener lo que para ti tiene valor, debes estar dispuesto a ceder todo lo que tiene menos valor que lo que tú realmente quieres obtener. Así que ese hombre vendió todo lo que tenía, y fue y compró no solamente el lugar, sino compró el campo donde estaba ese tesoro. Y esto lo dijo Jesús para resaltar el valor de ese tesoro, el valor del reino de los cielos. Todavía seguimos sin entender qué es ese tesoro, porque ni siquiera la parábola dice qué es específicamente, pero sí nos dice que es el reino de los cielos que se compara con ese tesoro. Qué contraste entre este hombre que encontró el tesoro y vendió todo lo que tenía para adquirir ese tesoro, vendió todo lo que tenía para adquirir ese tesoro, con el joven rico. ¿Recuerdan la historia del joven rico? Un joven que tenía de todo. Incluso tenía una vida religiosa, porque guardaba, según él, toda la ley. Es una mentira, porque aquí nadie puede guardar toda la ley. Y él se entristeció porque Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. Se la puso dura, Señor. Pero ¿sabe por qué el Señor se la puso dura? No es que el Señor no quiere las riquezas. No se trata de eso. Se trata, hermanos, de que el Señor conocía su corazón y sabía qué era lo que lo tenía a él atado. Y él se pensaba que era justo porque cumplía toda la ley. Pero no estaba dispuesto a ceder
lo que para él tenía más valor. Ahí se reveló que era lo primero en su vida. El hombre que encontró el tesoro vendió todo lo que tenía para adquirir el tesoro. El joven rico no estuvo dispuesto a dejar todo lo que tenía para adquirir el tesoro, que era Cristo. Estaba delante de él. Y aquel hombre que encontró el tesoro dice que se fue contento, con alegría, regresó. Vendió todo lo que tenía, pero tenía alegría. ¿Por qué? Porque obtuvo aquello que para él tenía mucho valor. En cambio, el joven rico dice que se regresó triste. ¡Wow! Lo que es cuando tú optas por poner en primer lugar lo que va en primer lugar. Aún cuando tengas que ceder muchas cosas que para ti tienen valor, vas a poder experimentar el gozo que experimentó aquel hombre que encontró el tesoro escondido. Pero cuando somos duros y nuestra fe no nos deja dar un paso de confianza, de dependencia, entonces terminamos como el joven rico, con riquezas, pero con tristeza. ¿Qué valoras más, lo material o lo espiritual? Esto es una pregunta importante, vital, porque nosotros adoramos a un Dios que es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, deben seguirle adorando. Nosotros no esperamos ver a Dios con nuestros ojos físicos. Nosotros sabemos que la palabra dice, nadie ha visto a Dios jamás. Solamente la persona de Cristo fue revelado. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es más importante para ti? ¿Lo que puedes ver o lo que no ves? Ahora la palabra de Dios nos dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es más importante? La gente hoy dice, yo tengo que ver para creer. Qué tontería, hermanos. Qué engaño. Solamente debes pasar el 4º grado para conocer la ley de conservación de la energía. ¿Usted no ha oído de esa ley? La ley de la conservación de la energía dice que la energía no se crea ni se destruye. La energía se transforma. Esto es un concepto básico de la física que ya mis hijos en 4º grado le dieron en su escuela. No quiero complicarte mucho. Piensa en esto. La energía, esto es energía. El sonido es energía. El calor es energía. Y hay diferentes maneras de energía, pero la materia es una forma de energía. Lo interesante de esto es que no que lo diga yo, lo dice la física y los mismos científicos después que descubren las cosas no quieren aceptar la realidad. La ciencia dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Lo que quiere decir que si usted le pega fuego a este púlpito, la energía no se pierde. Tiene que mantener, por supuesto, un espacio donde no tenga contacto con con el aire y con otras energías. Pero si usted lo deja en un lugar cerrado, completamente hermético, usted le pone fuego y la ceniza, y usted pesa aquel lugar donde se quemó, y va a pesar lo mismo que pesa el púlpito. Porque la energía se transformó, el púlpito se transformó en otra energía solar, energía de iluminación, energía de calor, en forma de calor, en otras
forma de energía, pero se mantuvo la energía. Lo interesante de esto es que se sabe cómo transformar la energía de la materia en otras energías, pero solamente Dios puede crear la materia. Solamente Dios puede hacer lo que se ve de lo que no se ve. ¿Sabe por qué no se puede ir a la inversa? O por lo menos el ser humano no puede hacerlo. Porque esto se transforma en una cantidad de energía determinada. Pero para crear esto se necesita una energía, una cantidad de energía tan grande que el ser humano no tiene cómo crearla. Existe la fórmula para hacerlo, pero el ser humano no tiene cómo hacerlo. Imagínense que para crear algo como esto se necesita no sé cuántos años de luz solar, de energía, para poder crear un simple púlpito. Eso nos dice algo. Y nos dice y nos afirma lo que la palabra de Dios nos dice. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Qué es más importante para ti? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? Eso es lo que dice la ley de la conservación de la masa. Segunda de Corintios 4:18 nos dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Estamos muy apegados con las cosas que vemos, con las cosas que palpamos. Pero sabes, hasta la ciencia ha demostrado que todo lo que nosotros vemos no es más que una ilusión. La realidad está en lo que no se ve. La realidad de ti no es tu cuerpo. La realidad de ti es tu alma. La realidad es Dios y Dios ha creado las cosas. Otro dato científico que es interesante. Todo lo físico, todo lo que se ve es creado de moléculas. Las moléculas es la parte más pequeña de todo lo que forma la materia. Los científicos se han percatado de que la distancia que hay entre una molécula y otra es abismal. Una molécula está aquí, otra aquí, por supuesto. Todo eso macroscópicamente es lo que forma. Y todo el vacío ese es lo que nosotros somos. Un vacío. Háganse de cuenta que usted está viendo un abanico, ¿verdad? Dando vueltas. Cuando usted lo ve dando vuelta a una velocidad, usted no sabe cuántas aspas tiene ese abanico. Parece ser como un círculo sólido. Es lo que usted está mirando, un círculo sólido. Pero es una ilusión óptica, porque todo ese espacio que es llenado, así es como los átomos dentro de nosotros, las moléculas, perdón, dentro de nosotros, tienen espacios de separación. Y nosotros estamos formados, y toda la materia está formada de un vacío. No le voy a complicar más, porque hasta a mí me cuesta trabajo entender eso, porque son cosas tan increíbles que hasta a mí me cuesta trabajo. A cualquiera le da trabajo entender esas cosas. Pero a donde yo quiero llegar es esto. Lo más importante no es lo que tú ves y tocas. Lo más importante es lo espiritual. Es Dios, es lo que está donde tú no puedes ver. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Otra tendencia del ser humano es dar por sentado de que lo que no puede ver no existe. Es una tendencia que tiene el ser humano. No, lo que no puede ver no existe. Bueno, apaguemos la luz aquí y pongamos todo esto en completa oscuridad y párese aquí y diga que no existen los asientos y no existe el televisor y no existe la pared y empiece a caminar a ver si no se va a caer o no se va a dar un golpe. Porque
usted puede ver solamente cuando hay luz. La luz es la que entra aquí adentro y te permite ver. Si no hay luz, no puedes ver. Lo que tú no ves no es porque no exista, es porque Dios no te ha iluminado para que lo veas. Es Dios es el que da luz. Jesucristo es la luz del mundo, lo dice la palabra de Dios. Y ustedes ven cómo la ciencia y la palabra de Dios no se contradicen. Aleluya, esto es maravilloso. A mí me encantaba escuchar a Ocaris, profesor de la universidad, miembro de nuestra iglesia allá en Cuba. Y una vez estuvo con nosotros en el otro templo y nos dio una disertación. Él es complicadísimo porque imagínense un físico que te empieza a hablar de teorías que tú te deja botado, pero él le apasionaba hablar de eso y ya él falleció. Y era increíble. Y él decía, mientras más estudio, más me convenzo de que la palabra de Dios es real. ¿Qué es lo primero en tu vida? Nos sigue diciendo Mateo 6, el 22 al 23. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu cuerpo todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Esa es la traducción de la Nueva Versión Internacional, un poquito diferente a cómo está en la Reina Valera. Pero fíjense, la luz es la lámpara del cuerpo. En el cuerpo humano, usted necesita ver para poder caminar y para saber a dónde dirigirse. En el ámbito espiritual, la vista espiritual es esencial para poder caminar y poder entender estos principios que están ocultos y no han sido revelados al hombre natural sin Cristo. Yo le hablo estas cosas que yo le estoy hablando a ustedes, a cualquiera allá afuera, y me dicen, ya, no me hables más. Pero para usted entender esto, usted necesita la vista espiritual. Eso se habla de fe. Fe es confianza, es creer en Dios. Solo cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús es que podemos entender estos principios espirituales. Es que la luz de Cristo ilumina nuestras vidas de modo que podamos ver lo que antes no veíamos, pero que siempre existió. Cuando alguien entiende estos principios del reino y los pone en práctica, obedece, y es única y exclusivamente porque está en Cristo. De otra manera, no puede ver. Solamente cuando estamos en Cristo. Porque su luz ha resplandecido en nosotros y es por ende lo primero en nuestras vidas. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué es lo que más valoras? Nuestro corazón estará, nos dice ese pasaje. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. Tu prioridad será aquello que más valoras. Es bueno reflexionar en eso. Primero lo primero. ¿Qué es lo primero? Primero, vamos a chequear. Ok, vamos a ver si estoy pasando la prueba. ¿Cuáles son mis tesoros? ¿Y dónde los guardo? Respóndete esa pregunta a ti mismo, a ti misma. ¿Cuáles son mis tesoros? ¿Y dónde los guardo? Tus prioridades están determinadas por aquello que más valoras. ¿Sigues apegado de lo que puedes ver? Estás limitándote. Estás buscando primero lo segundo.
Y el domingo que viene vamos a seguir hablando del tema. Así que, hermanos, es bueno que pongamos en orden nuestras prioridades, porque el alcance de lo que tú quieres llegar a alcanzar en la vida, si tú quieres ser un cristiano más cercano de Dios, tienes que poner a Dios en primer lugar. Si todo lo que tú quieres en tu vida es llegar a cierta cantidad de dinero, bueno, tienes que poner tu trabajo en primer lugar, tienes que poner tu cuenta de banco en primer lugar. Si lo que tú quieres en la vida es una carrera universitaria, graduarte, ok, eso es lo primero, lo que debes poner en primer lugar. Ahora, tú puedes hacer todas esas cosas que no son malas, pero cuando pones a Dios en primer lugar, puedes alcanzar esas cosas y mucho más. Porque cuando ponemos a Dios en primer lugar, no hay límites. Nuestros límites nos los ponemos nosotros mismos cuando ponemos en primer lugar lo que debe ser en segundo. Y por último, quiero que entendamos esto. Dios o es lo primero en tu vida o no está. Dios no acepta segundos ni terceros lugares. O es lo primero o no está. Así de sencillo. Y Jesús constantemente se lo decía a sus discípulos. El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. El que ya caminó y tomó una decisión y miró para atrás, o no déjame que primero vaya, no, primero lo primero. Después lo demás. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se vendrán por añadidura. Esto no es solamente para los bienes materiales, es para todo en la vida. Todo. Pon a Dios en primer lugar en tus decisiones. Pon a Dios en primer lugar. Y Dios hará que tú sobreabundes en todas las demás cosas. Que el Señor te bendiga.